Bueno, em, como les había prometido, hoy, y capaz la próxima clase también, que dicho sea de paso es el viernes, porque el martes 21 no hay clases, es asueto de la facultad, vamos a repasar un poco cosas de grupos finitos específicamente, que son creo las que vamos a ir necesitando en esta práctica 4, donde aparece toda la teoría de Galois que nos conecta las cosas que venimos estudiando con las cosas que ya sabíamos de antes de grupos de álgebra 2. Así que vamos a hacer un repaso así como por si lo necesitan, porque álgebra 2 fue hace mucho o lo que sea. Tengo, tengo cosas anotadas, pero hasta ahí, como que estaría bueno que más o menos ir viendo cuáles valen la pena recordarlas mucho, cuáles no, si algo... O sea, lo que debería ocurrir es, si alguien tiene súper fresca álgebra 2, no tendría que ser nada nuevo lo que voy a decir hoy. Si no, bueno, iremos repasando, qué sé yo, por ahí no se acuerdan tanto, pero a medida que nombremos un par de cosas ya van haciendo memoria. Pero si algo así les suena como muy nuevo o algo de, no sé, yo no vi esto en álgebra 2, bueno, coméntenlo, así lo mencionamos más en detalle, si vale la pena. Bueno, entonces, vamos a ir como recordando cosas que valían y algunas por qué también. Bueno, no voy a recordar lo que es un grupo, porque eso sí, seguro se acuerdan. Vamos a suponer que tenemos G, un grupo finito. O sea, G es un grupo finito. El orden de G, o sea, la cantidad de elementos de G, vamos a suponer que es n. Bueno, entonces, a veces pasaba que un cierto subconjunto de G, con la misma operación que tiene heredada, digamos, de la operación de G, era también un grupo en sí mismo, ¿no? O sea, lo que tenía que cumplir ese subconjunto era ser cerrado para el producto de G y cerrado por tomar inversos y tener al neutro también. Si cumplía esas tres cosas, el H, digamos, un conjunto de G, era un grupo también y lo llamamos subgrupo, ¿no? Entonces, G un grupo finito de orden n, H un subgrupo. H subgrupo de G. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre la cantidad de elementos de este H? Divide n. Claro, ¿no? La cantidad de elementos de un subgrupo no podía ser cualquier cosa. Sabíamos que el orden de un subgrupo divide o es un divisor de n. ¿Sí? Los subgrupos no podían tener cualquier orden. El orden de un subgrupo siempre tenía que ser un divisor de la cantidad de elementos del grupo. Y esto vale la pena recordar por qué. Bueno, una manera de verlo es analizar unos subconjuntos de G especiales que los podríamos llamar coclases, ¿sí? Consideramos consideramos subconjuntos de G de la forma A por H. A por H significa el conjunto de todos los elementos que son A por alguien de H. Con A cualquier elemento de G. Estos se llamaban coclases
a izquierda, creo. De H. Está claro que una coclase tiene la misma cantidad de elementos que H, ¿no? ¿Por qué? Multiplicar izquierda es inyectivo. Claro, ¿no? Yo cuando multiplico todos los elementos de H por un A, todos los resultados que obtengo son distintos. Porque si yo tuviera dos que son iguales, si tuviera un A por H1 igual a A por H2, con H1 y H2 elementitos del subgrupo H, como A tiene inverso, porque estamos en un grupo, multiplicando por A a la menos 1, llego a que el elementito H1 es igual al elementito H2. Entonces, eso es una manera de justificar, como decían recién, que multiplicar por H es una función inyectiva, multiplicar por A, perdón, es una función inyectiva. Entonces, mantengo la cantidad de elementos haciendo esto. Notar que cada coclase tiene la misma cantidad de elementos que H. Bueno, y lo que terminaba pasando, que de ahí se deduce que el orden de H es un divisor del orden del grupo, es que el grupo lo podíamos escribir como una unión disjunta de coclases. ¿Sí? Los elementos los podíamos separar en bolsitas, que cada una era una coclase, como todas tienen la misma cantidad de elementos, que es el orden de H, estamos llegando a que el orden de H por la cantidad de coclases te da el orden de G. Y para probar esto que dije de que G lo puedo escribir como una unión disjunta de coclases, basta con notar que estas coclases, si yo agarro dos coclases, o sea, la coclase de un elemento A, un A por H y un B por H, esas dos, o bien son la misma coclase, que puede pasar, o directamente son disjuntas, no tienen elementos en común. Entonces, además, dos coclases siempre son iguales o disjuntas. A ver si podemos demostrar eso rápido. ¿Cómo probaríamos que dos coclases o bien son iguales o bien son disjuntas? ¿Qué tendríamos que hacer? Son las clases de equivalencia, podemos dar una relación de equivalencia y son las clases de equivalencia. Esa es una manera de verlo, ¿sí? Si vemos que hay una relación de equivalencia para la cual las clases de equivalencia son estas coclases, bueno, entonces son disjuntas porque eso valía para cualquier relación de equivalencia. Las clases de equivalencia me daban una partición del conjunto. Pero hagámoslo más a mano incluso. O sea, si tenemos que ver que son iguales o disjuntas, eso es lo mismo que decir que si tienen algún elemento en común, ya son la misma. ¿Sí? Si las únicas posibilidades que quedan tienen que ser iguales o disjuntas, es porque con tener un elemento en común ya tiene que forzar a que sean el mismo conjunto. Entonces, si existe... Sí, decime. Yo escribiría AH igual BH y, y después puedo pasar uno invertido para el otro lado, que quede la escritura B a la menos 1A, H igual H, y ahí me queda como separada en dos casos, si B a la menos 1A está en H o no, y bueno, tratar de ver si se implica que son iguales o distintos. Tal cual. Nada. Sí, sí, vamos a terminar, nos va a terminar pasando eso. Entonces, si existe un X que pertenece a AH intersección BH, entonces X es igual a A por un H1 y también es igual a B por un H2.
Bueno, ahora este último pedacito, si tenemos AH1 igual BH2, podemos multiplicar por los inversos que hace falta para mover las cosas al lado de la igualdad que queremos. Fíjense que de acá sale que si multiplico a izquierda por el inverso de A y a derecha por el inverso de H2, me queda esto. ¿No? Es como el pasar dividiendo, pero no. O sea, multiplicamos por el inverso de A, por el inverso de H2 a la menos 1, y por el inverso de H2 y llegamos a esto. Y entonces lo que estamos viendo, como H1 y H2 a la menos 1 son claramente elementos de H, por definición, el producto de dos cosas que están en H está en H, entonces la conclusión es que A a la menos 1B pertenece a H. ¿Sí? Si las dos coclases que tengo no son disjuntas, entonces A a la menos 1 por B tiene que ser un elemento de H. Bueno, pero entonces, en ese caso, fíjense que A a la menos 1B por H es igual a H. O sea, si yo agarro H y lo multiplico a izquierda por un elemento que está en H, me vuelve a quedar H, ¿no? O sea, hay como una inclusión que es clara, porque si estás multiplicando dos cosas de H, no te escapas de H. Pero además los conseguís todos, ¿sí? Porque cualquier elemento de H que vos quieras conseguir, vas a poder multiplicar, vas a poder escribirlo como ese elemento por el inverso de esta cosa, y entonces va a estar en esta cuenta. ¿Sí? O sea, esto es claro. Claro, porque H es cerrado por el producto. Y esta otra inclusión, dado, digamos, un Z en H, Z lo podemos escribir así: A a la menos 1B, B a la menos 1, A, Z. Y esto está en A a la menos 1, B, H. Porque esto es un elemento de H. Cuentitas, pero para entrar en calor. Y entonces, ahora que ya sabemos que A a la menos 1 BH es lo mismo que poner directamente H, fíjense que A por H va a ser entonces lo mismo que A por A a la menos 1 BH, porque dijimos que H era lo mismo que este conjunto, y eso es A por H. Es B por H, perdón. Es B por H porque el A y el A a la menos 1 del principio pues los podemos sacar, total se van a cancelar. Entonces, más allá del resultado en sí, de que dos coclases son iguales o disjuntas, y de la consecuencia que tiene, que ya dijimos que es que, entonces, nada, el grupo G se va a escribir como una unión de coclase disjunta, porque dado un elemento, vos haces ese elemento por H, bueno, ahí ya tenés una bolsa. Ahora agarra uno que no tengas ese elemento por H, va a ser otra coclase que es disjunta con la anterior, porque si no el elementito con el que empezaste ya tenía que estar adentro. Y así, te quedó particionado el G como unión de coclases. Pero claro, más en general, como decían hace un rato, observación.
la relación A relacionado con B, sí, solo sí, lo que llegamos ahí arriba, que es A a la menos 1B pertenece a H, es una relación de equivalencia. Y las coclases son justamente las clases de equivalencia. Y por eso justamente también tenía que ser medio claro esta cuentita que hicimos acá a mano de que si a la H le poníamos a la izquierda un elemento de H, me seguía dando la misma coclase, porque la de la derecha es la coclase del 1, y el 1 está en la misma clase de equivalencia que todos los elementos de H, justamente. Entonces, hacer H o hacer H por a izquierda un elemento de H es el mismo conjunto porque es la misma coclase, están todos en la misma clase de equivalencia. Bueno. Entonces, como pasa esto de que, o sea, consecuencia, G es unión disjunta de coclases. Y entonces, el orden de G es múltiplo del orden de H, que es la cantidad de elementos que tiene cada una de estas coclases. O sea que todo subgrupo, el orden de cualquier subgrupo siempre es un divisor del orden del grupo, divisor de n en este caso. En particular, eso vale para los subgrupos que están generados por un solo elemento, ¿no? En particular, dado un elemento X en G, podemos considerar el subgrupo generado por X y el subgrupo generado por X son las potencias de X, ¿no? Como si solo te permito usar X para multiplicar cosas, bueno, vas a tener potencias de X, vas a tener el neutro, que es X a la 0, X, X cuadrado, y así. Estamos en un grupo finito, o sea que seguro a partir de algún momento en esta lista empiezo a repetir, ¿no? Y bueno, si repito, puedo ver que es porque volví al 1, porque si no, voy cancelando X, multiplicando por X a la menos 1 y llego a que hay alguna potencia de X que me da 1. Bueno, la mínima potencia de X que daba 1 se llamaba el orden del elemento de X también. Entonces, esto era así. Sigue acá el orden de X. El orden de X es el mínimo número natural n, tal que X a la n es igual a 1. Bueno, y entonces, como valía para cualquier subgrupo, que el orden del subgrupo es un divisor de n, en particular vale para elementos, que el orden de un elemento, que es lo mismo que decir el orden del subgrupo generado, es un divisor del orden de G. O sea que el orden de cualquier subgrupo divide a n, y en particular el orden de cada elemento divide a n. Bien. Ahora, volvamos a pensar en las coclases estas. Vamos a mirar el conjunto de las coclases. ¿Sí? Consideramos el conjunto
G sobre H, que es el conjunto de todas las coclases. La gracia acá es que ya estoy, es un conjunto, o sea, ya estoy no contando las repetidas muchas veces. ¿Sí? Como me estoy quedando solamente con esas coclases que son conjuntitos disjuntos. Y bueno, con esto ¿qué pasaba? Pasaba que el conjunto G venía con una operación, y no sé, cosas del álgebra, que siempre que podemos le metemos operaciones a las cosas. Este nuevo conjunto, estaríamos tentados a definir una operación ahí. Y para definir una operación ahí, estaría bueno que pase algo del estilo como que si multiplico dos de estas cosas, dos de estas coclases, el resultado siga siendo una coclase, ¿no? O sea, nos gustaría definir una operación en este conjunto. Pero en lo posible, no una operación nueva que no tenga nada que ver con nada, sino que esté relacionada con la operación que tenía G, ¿no? Compatible con la operación de G. O sea, debería cumplirse algo como que no sé, yo tendría que definir que multiplicar la coclase de A por la coclase de B sea la coclase de A por B, o algo así. Estaría bueno que pase. De hecho, eso que escribí sería exactamente lo que tiene que pasar para que la función, digamos, que va de G a G dividido H, que es asignarle a cada elemento su coclase, sea un morfismo de algo, de grupos, va a terminar siendo, pero debería cumplirse algo así. Y resulta que no anda tan bien, ¿no? O sea, cuando H es un subgrupo cualquiera, puede ser que no se pueda hacer esto. De hecho, la observación es la siguiente. Perdón, o sea, me estoy saltando una cosa. Fíjense que A por H por B por H como conjunto tiene sentido, ¿no? O sea, sin necesidad de definir una operación nueva, esto sería el conjunto de todas las cosas de esta pinta, ¿no? Donde H1 y H2 son elementos de H. Es multiplicar conjuntos de la misma manera que multiplicamos A por H cuando definimos coclase. ¿Sí? Entonces, multiplicar dos coclases se puede. El problema es que esto, el resultado de hacer esta cuenta, este nuevo conjunto, no tiene por qué seguir siendo una coclase. Porque si lo fuera, como que ya tendríamos definida muy naturalmente una operación en este conjunto G dividido H, pero puede fallar, puede no ser. Entonces la observación, como para ver qué era lo que necesitaba cumplir este subgrupo H para que eso ande bien, es, supongamos que se cumple que H es un subgrupo tal que el producto de dos coclases siempre es una coclase. Que es algo que estaría bueno, insisto, para poder definir una operación en este conjunto G dividido H. Bueno, en particular, si se cumple eso, fíjense que va a tener que pasar esto. Dado un elemento X en G. Si yo multiplico XH con X a la menos 1 H,
No tendría por qué pasar, pero supongamos que esto termina siendo la coclase de alguien. ¿Sí? Termina siendo un conjunto de la forma A por H. ¿Qué coclase tendría que ser sí o sí y por qué? H. Tiene que ser H sí o sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? El 1 está en H, así que en el primer lugar puedes usar el elemento 1 Ujú. y se te anulan el X con el X a la inversa de X. Claro, ¿no? O sea, el punto es que esto está en el conjunto de la izquierda. El 1 es uno de los elementos que está seguro en XH, X a la menos 1H. Entonces, si tengo una coclase que contiene al 1, tiene que ser H. No hay otra. Y esto, fíjense que implica que este conjunto tiene que estar contenido en H. ¿No? Porque esto, o sea, creo que no aclaré demasiado sobre el tema de multiplicar conjuntos, pero se entiende, ¿no? O sea, cuando tengo dos conjuntos y escribo acá AH por BH, el producto de esos conjuntos es el conjunto de todos los productitos de un elemento de acá por un elemento de acá. Entonces, cuando hago, por ejemplo, XH, X a la menos 1H, si quieren, a ese X y X a la menos 1 le podría poner llavecitas para que se entienda que son un conjunto de un elemento y estamos simplemente multiplicando conjuntos como siempre. Este producto de acá arriba son todos los elementos de la forma X por un H1, por X a la menos 1, por un H2. Que es lo mismo que decir todos los elementos que viven acá, todos los elementos que viven en este lugar, multiplicados por algún otro elemento de H. ¿Sí? Bueno, fíjense que si yo tengo un elemento cualquiera y lo multiplico por alguien de H, la única forma de que el resultado sea alguien de H es que el elemento con el que empecé también ya está en H, ¿no? O sea, la observación es, si A por H es un H' en H, si vos empezás con un elemento, lo multiplicás por alguien de H y te da otro elemento de H, se deduce que A es H a la menos 1, no, H', H a la menos 1, que también está en H. Entonces, la única forma de que esto multiplicado por elementos de H me vuelva a dar elementos de H es que todos los que viven acá estén en H. ¿Sí? Entonces, para que ocurra que el producto de dos coclases sea una coclase, que es como razonable si pretendemos definir una operación ahí, una operación, no una operación, esta operación. O sea, queremos que la operación que puse antes funcione bien. La de multiplicar como multiplicar conjuntos. Entonces, para que ande, se necesita que se cumpla esta relación, que para todo elemento de X, X por H por X a la menos 1, esté contenido en H. ¿Sí? Bueno, y con muy poco esfuerzo podemos ver que ese contenido lo podemos cambiar por un igual si queremos, porque si para todo elemento X vale esta inclusión, entonces en particular, si vale para todo X, en particular, vale que si agarro el X a la menos 1, también se cumple. O sea, vale que X a la menos 1, H, el inverso de X a la menos 1, que vuelve a ser X, está todo metido dentro de H. Y fíjense que eso es equivalente a decir que H está contenido en XH, X a la menos 1. Porque multiplico por X a la izquierda, por X a la menos 1 a la derecha y llego a eso. O sea que si vale esta inclusión para todo X, vale la inclusión contraria para todo X, o sea que vale la igualdad. Bueno, entonces esta es una de las maneras que existen de motivar la definición de, ¿qué cosa? Subgrupo normal. Claro, ¿no? Entonces,
un subgrupo H de G es un subgrupo normal, sí, para todo X en G, ocurre que X, H, X a la menos 1 es H. Esa es la definición de subgrupo normal. Vieron en álgebra 2 muchos ejemplos de subgrupos que son normales y de subgrupos que no son normales. Y resulta que esto es como lo único, o sea, con pedir esto ya alcanza para que ande bien lo de darle estructura de grupo al cociente. Entonces, la observación es que... ¿qué puse acá? Observación. H es normal, es lo mismo que decir que XH es igual a HX, ¿no? Multiplicar por X a la derecha en esta igualdad de acá. Y entonces es como que puedo conmutar el H con un elementito. Y eso hace que AHBH sea efectivamente ABHH. O sea, esto es lo mismo que esto. Y H por H es H, ¿no? O sea, de vuelta, claramente el producto de dos elementos de H vive dentro de H, pero además en H por H me consigo todos los de H porque puedo poner uno por el elemento que quiera. Entonces, esto es ABH. Bueno. Eso hace, o sea, hay que verificar cosas, no lo vamos a hacer, pero eso hace que G sobre H tenga una estructura de grupo. Con esta operación, que esencialmente es solamente multiplicar los elementos de los que vinieron, ¿sí? Como que estamos multiplicando, estamos definiendo una operación en el conjunto de clases de equivalencia que es la clase de A por la clase de B es la clase de A por B. Eso es lo que estamos haciendo. En una estructura. Y se puede ver entonces que esta operación cumple todo lo que necesitamos para que sea un grupo. Entonces, G sobre H como conjunto siempre lo podemos considerar, pero los subgrupos normales tienen de copado que en ese caso, y solo en ese caso, esta operación natural que a uno se le puede ocurrir para G sobre H le da estructura de grupo. Iba a decir algo más y se me fue. ¿Qué dicen? Estaba por decir algo, a ver si me acuerdo. Que la otra cosa importante que tienen los subgrupos normales, que es otro de las maneras que por ahí la gente los motiva para llegar a la definición, otra forma de llegar. Cuando tenemos morfismos de grupos, ¿no? Que eso es una función que respete la operación que tiene el grupo de llegada y de salida. Bueno, algo que pasa es que los núcleos de esos morfismos, que es quedarse con los elementos que van a parar al 1, siempre son subgrupos normales, y de hecho es como un sí solo sí. O sea, H es un subgrupo normal de G, que la notación que solíamos usar era esto, creo. Subgrupo normal.
sí, solo sí, es el núcleo. Y ker, sí, solo sí, H es el núcleo. De algún morfismo que sale de G. La vuelta, o sea, suponiendo que H es el núcleo de alguien, probar que es normal, era muy, muy pavo. Es una cuentita con esta expresión de acá. Y para la ida, justamente, podemos mirar el morfismo que sale de G y llega a G sobre H, que toma la coclase, y el núcleo de ese morfismo es justamente H. O sea que otra caracterización copada de los subgrupos normales es que son justamente los subgrupos que pueden aparecer como núcleos de morfismo. Hasta acá, algo más o menos que valga la pena mencionar un poco más, o algo que no se acordaban mucho. Bueno, por ahora todo bien. Pongamos algunos nombres de cosas que van a aparecer, así los recordamos. Esto no. Algunos nombres. Cuando la operación del grupo G era conmutativa, ¿cómo llamábamos al grupo G? Abeliano. Ujú. Si la operación de G es conmutativa, o sea que A por B es igual a B por A para todo A y B. Decimos que G es un grupo abeliano. Hay veces que un grupo se puede generar con un solo elemento, o sea que ya agarras un elemento X y las potencias de X te dan todos los elementos del grupo G, y esos grupos se llamaban Cíclicos. Ujú. Bueno, y observar que todo grupo cíclico es en particular abeliano, ¿no? Porque las potencias de X siempre conmutan entre sí. Si vos tenés X al cubo por X a la quinta, en definitiva estás haciendo X por X por X por X. O sea, cíclico es un caso muy especial de grupos abelianos. ¿Qué más? Otro nombre. Dado un subgrupo H, su índice es el orden de G dividido el orden de H. Ya sabemos que el orden de H es un divisor del orden de G, o sea que ese número que estoy escribiendo ahí es entero, y ese se llama el índice del subgrupo. Entonces, por ejemplo, un subgrupo de índice 2 es un subgrupo que tiene n sobre 2 elementos, ¿no? El cociente me dé el 2. Eso es el índice.
Pensando si necesito otro nombre. Me parece que no. Cualquier cosa después agregamos, si me acuerdo uno más. Una observación. En un grupo abeliano, ¿qué pasa con los subgrupos? Son todos normales. Son todos normales, ¿no? Eso pasaba. O sea, ahí no tenemos este problema de que para algunos subgrupos no anda bien la estructura del cociente, qué sé yo. Todos los subgrupos son normales. Y eso es solamente porque si hacemos x, h, x a la menos 1, como es abeliano, esto es lo mismo que x, x a la menos 1h, que es h. Ese cambio que hice recién de cambiar el orden de estas dos cosas, si no es abeliano no tiene por qué valer, pero cuando es abeliano está todo bien. Así que en un grupo abeliano todos los subgrupos son normales. Eso es una cosa buena que tienen los grupos abelianos. Y una proposición, algo de alguno de los primeros ejercicios seguro de la guía esta, o ejemplos de álgebra 2, era que un subgrupo de índice 2 siempre es normal. ¿No? O sea, como que si justo la cantidad de elementos que tiene el subgrupo es la mitad del orden de G, ya sabemos automáticamente que va a ser normal. ¿Cómo probaríamos esto? Me ocurre que tenés dos coclases, una y la otra A, y es, no sé, no hay muchas opciones. Exacto, hay solo dos coclases. Elevar al cuadrado a h. H y Un por AH H. nada más. Para cierto A que No está en h. está en G pero no en H. Bueno, ¿y entonces qué pasa? No sé, veamos qué pasa con AH al cuadrado. ¿Cómo vos decís que haga? No sé, a ver, estoy por decir algo, por probar. No, ¿Qué pasa si está perfecto, AH? pero quiero ver cómo después lo atás con lo que hay que hacer. Eso es lo que no termino de entender. A ver, O sea, ¿qué queremos probar, no? Tengamos más o menos en el horizonte a dónde queremos ir. O sea, querríamos ver que con clases a izquierda y a derecha es lo mismo. Querríamos ver que coclases a izquierda y a derecha es lo mismo. Sí, ¿no? Porque esa era una de las equivalencias de normal. XH es igual a HX. Sí. Vamos a anotar eso. Queremos probar que XH es igual a HX para todo X en G. Ujú. Y te vas a verlo con los de H, porque H, si X está en H, Claro. bueno, vale. Si X está en H, es obvio. Así que basta verlo. Para los de AH.
Ujú. Pero si X no está en H, es otro conjunto disjunto H, y lo mismo con HX, así que deberían ser iguales. Tal cual. O sea, El complemento de- nosotros antes lo que vimos era que las coclases a izquierda eran disjuntas, pero las coclases a derecha también. Y también vale que son la cantidad que tienen que ser. ¿Sí? Si hay exactamente dos coclases a izquierda, también va a haber exactamente dos coclases a derecha. Entonces, este A por H o bien es H o bien es la otra coclase a derecha que hay. Pero A por H no es H, porque en A por H vive el elemento A que no está ahí. Entonces este A por H tiene que ser la otra coclase a derecha que hay, y la otra coclase a derecha que hay tiene que ser H por A. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver si lo escribimos. Parece que esto lo puedo sacar. Sí que está en H es obvio. Uy. No quería borrar tanto. Sí que está en H es obvio. Si no, como sabemos que también las coclases a derecha forman una partición de G, y una de ellas es H, la otra necesariamente es A por H también. Luego, para un X que no esté en H, XH y HX son iguales porque son A por H. Estoy usando que si X no está en H, tanto la coclase izquierda como la coclase derecha no me pueden dar H. Me tiene que dar la otra. Y la otra son si el grupo G tenía orden 2n y H tiene orden n, bueno, la otra coclase son los n elementos que sobran. No hay otra cosa que pueda hacer. Bueno, entonces sabemos que cuando el subgrupo tiene índice 2, automáticamente es normal. Esta es una demostración, creo que hay muchas maneras de hacerlo. Pueden pensar otra, buscar otra, si esta no les gustó, pero vale esto, que subgrupos de índice 2 siempre son normales. Bueno. Y ahora vamos a hablar de una situación que es muy típica, que es la siguiente. Supongamos que H y K son dos subgrupos de G tales que H intersección K es solo el 1. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos subgrupos que se intersecan solo en donde están obligados a intersecarse, que es en el neutro. Vamos a considerar el conjunto H por K. Que es el conjunto de todos los productitos de alguien de H por alguien de K.
La primera afirmación que hacemos es que esta escritura como H por K es única. O sea, dado un elemento que iba ahí adentro, no se puede escribir como H1K1 y también como H2K2 de dos maneras distintas. Entonces, afirmación. Sí. H1K1 es igual a H2K2 con H1H2 en H y K1K2 en K. Entonces, bueno, pasa lo que nos gustaría que pase. Son la misma representación, ¿sí? No lo puedo hacer de dos maneras diferentes. ¿Y esto cómo lo probaríamos? Partiendo de acá. Podés pasar, o sea, los inversos, o multiplicar por los inversos de ambos lados. Sí. Por ejemplo, H2 inverso y K1 inverso. claro, multiplico, por ejemplo, por H2 a la menos 1 a izquierda y por K2 a la menos 1 a derecha o algo así. Creo que es K1. No, K1, ¿no? Es Sí, la claro, porque referencia. quiero que me quede el 1 en algún lado, sí. Bien. Entonces, multipliqué por esos elementos a izquierda y a derecha. Y ahora la gracia es que se me cancelan estos y se me cancelan estos. Y llegamos a que H2 a la menos 1, H1 es igual a K2 por K1 a la menos 1. Y entonces, Ahora usas que la intersección es solo el 1 entre H y K. claro, Y ¿no? uno de Porque los lados vive en H y el otro vive en K. tenemos este vive en H, porque es producto de cosas de H. Este vive en K, como H intersección K es 1, resulta que H2 a la menos 1, H1 es 1, que eso es exactamente lo mismo que decir que H1 es H2, multiplicando por H2 a la izquierda y del otro lado lo mismo. Bien. O sea que si tenemos dos subgrupos que se intersecan solo en el 1, ya sabemos que en este conjunto H por K hay escritura única. Cada elementito es igual a un elemento de H particular por otro elemento de K particular. No puedo cambiar esas elecciones y que me vuelva a dar el mismo elemento. Bueno, una pregunta podría ser si este conjunto HK tiene más estructura, aparte de ser un conjunto, por ejemplo, si es un subgrupo. Y eso en general no pasa, pero otra vez, cuando alguno es normal, sí. Es una de las tantas cosas que andan mejor cuando los subgrupos son normales. En las hipótesis... Mati, Sí. que sea normal es que, perdón, había algo que era que cuando conmutaban pasaba algo, no me acuerdo bien. Sí, La que HK. HK es subgrupo, sí y solo si H y K conmutan, o sea, si HK es lo mismo que KH. Y eso en particular pasa cuando uno de los dos es normal, que es el caso que me interesa ahora. Pero Genial, sí, genial. H Gracias. por K es un subgrupo, sí solo si HK es igual a KH. En las hipótesis anteriores,
si además H es normal, entonces HK es un subgrupo de G. ¿Qué tendríamos que ver para ver que HK es un subgrupo de G? Perdón, Mati, sería o H o K, ¿no? No necesitas Sí, que sí, sea el de claro. la izquierda. Tal cual, sí, sí. Vale también para el otro. Sí. ¿Qué tendríamos que ver para ver que HK es un subgrupo de G? El 1 está y que... El 1 está, que eso es fácil porque el 1 está tanto en H como en K, o sea que tengo 1 por 1. ¿Qué más? Y si multiplico dos elementos de adentro, obtengo uno de adentro. Claro. Y que en el fondo, cuando estábamos en grupos finitos, eso es lo único que importa, ¿no? ¿Se acuerdan que comprobar que algo era cerrado para producto, ya también era cerrado para tomar inversos? Por esto de que los elementos tienen orden finito. Entonces, ahora yo quiero multiplicar dos elementos de esta pinta. Quiero multiplicar H1K1 con H2K2. Y me gustaría que esto termine siendo alguien de H por alguien de K. Fíjense que en definitiva, lo que me encantaría poder hacer, y esto es importante, es como entender cómo cambiar de orden esas dos cosas. ¿Sí? No digo que justo K1 por H2 va a terminar siendo igual a H2K1, pero en algún sentido mi objetivo es tratar de intercambiar esos. Capaz tengo que hacer algo, capaz tengo que cambiar un poco los elementos para poder hacer eso. Pero lo que quiero hacer es tratar de mover eso que es de H a la izquierda y lo que es de K a la derecha. Bueno, y una manera de hacer eso era meter algunos elementos, como el típico truco de sumar y restar algo, pero acá es multiplicar por el elemento y por el inverso. Acá podemos hacer así, podemos hacer H1, K1, H2, meter K1 a la menos 1, K1, K2. Y la gracia es que como sabemos que H es normal, esto es un elemento que vive en H. ¿No? Cuando conjugamos elementos de H, seguimos estando en H. Y entonces así logramos hacer que esto es un elemento de H por ser producto de cosas de H, esto es un elemento de K por ser producto de cosas de K. Listo. Sí, si no, por ahí también se podría haber dicho que K1 por H2 pertenece a K1 por H grande, que es Ajá. igual a H por K1. Tal cual. Entonces, Sí, sí. Me gusta eso también. Otra. Como H es normal. K1H es HK1. Luego, H1K1, H2K2 es igual, como este vive en K1H, esto sería, ¿no? claro. Bien, me gustó.
Ok. Como dije, no, o sea, en general, para grupos cualesquiera, hay que ver aparte que sea cerrado por el producto, que sea cerrado por tomar inversos. Pero en grupos finitos, automáticamente los elementos van a tener inversos siempre porque elevando alguna potencia te dan 1. Entonces hay alguna potencia de x que es su inverso. Listo. Bueno, entonces cuando tenemos dos subgrupos que uno es normal y miramos el producto, eso me vuelve a dar un subgrupo de G. Bueno, si además pasa que el H por K es todo G, esa era una situación que tenía un nombre, que era el producto semidirecto. Decimos que G es producto semidirecto de dos subgrupos HK. Y en realidad en esto no es simétrico, porque como que uno tiene que ser normal, importa en qué orden ponemos cada uno. Vamos a suponer, como escribí antes, que H es el que es normal. Y eso se suele escribir así, con este simbolito raro. Bueno, G es un producto semidirecto de H y K. Sí. Pasa que H es normal en G. H y K se intersecan solo en el 1. Y HK es G. Esa Y habían hecho situación... que, ¿Cómo? perdón, que si los dos eran, pasaba, ¿no? Que si los dos eran normales y la intersección era el 1, entonces daban todo G. Si los... No, perdí. ¿Cómo? Yo mal no recuerdo, bueno, igual nada, no importa. Pensé que iba No, hay algo que si los parecido. dos. O sea, hay dos cosas parecidas a lo que dijiste. Una es que cuando los dos son normales, este producto semidirecto termina siendo el producto directo. O sea que G es lo mismo que H por K, que es hacer el producto cartesiano de los dos y la operación lugar a lugar. Esa es una. La otra es que muchas veces, para justificar esta cosa de acá, estas condiciones de acá, a veces lo que termina pasando es que, por ejemplo, H y K sabemos que el orden es coprimo. Cuando son subgrupos de orden coprimo, automáticamente la intersección solo puede ser el 1. Y además, si el producto de sus órdenes te da igual al orden de G, entonces H por K ya tiene que ser todo G porque vimos que ahí no hay elementos repetidos. Eso por ahí es lo que estabas pensando lo otro. Ahí está, claro. Gracias. Bueno. Bueno, cortemos acá 10 minutos y después seguimos. Bueno. Ahora, lo que quiero que hagamos es recordar un ejemplo especial de grupo que aparece mucho en la guía, en muchos ejercicios, así que está bueno tenerlo presente, que son los grupos diedrales. Bueno, hay un montón de maneras de presentar o de llegar a este grupo. Yo elegí una, que es la siguiente. Vamos a mirar en el plano, en R2, n puntos que están sobre la circunferencia unitaria y son los vértices de un polígono regular de n lados. O sea, sea n un número natural mayor o igual a 3. Voy a llamar P, supongo, P sub n
al conjunto de todos los puntos de la forma coseno de 2k pi sobre n, seno de 2k pi sobre n, con k entre 0 y n menos 1. Un conjunto de n puntos en R2. Los puntos de Pn son los vértices de un polígono regular de n lados. Voy a hacer dos dibujos porque hay cosas que cambian según si n es par o impar. Entonces, por ejemplo, si n es 5, esta sería la circunferencia unitaria. Todos estos vectores tienen norma 1, claramente, porque el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1. Entonces, por ejemplo, para el P sub 5 tendríamos algo así. Ponele. Sería el P sub 5. Y para 6 tendríamos un hexágono regular. Es algo así, ¿sí? Tenemos esos puntitos, esos n puntos en el plano. Bueno, y lo que nos interesa, que de hecho es la manera en la que aparecen un montón de grupos importantes, ¿sí? Muchos grupos vienen de situaciones como esta, que es pensar en las simetrías de cierto objeto. Vamos a preguntarnos cuáles son todas las transformaciones ortogonales de R2. Transformaciones ortogonales, recuerden, eran transformaciones lineales que mantenían distancias, ¿sí? Las transformaciones lineales de R2 en R2 que mantienen distancias entre pares de vectores. Esas se llamaban transformaciones ortogonales. Después pasaba que cuando uno miraba la matriz de una transformación ortogonal en la base canónica, las podía caracterizar como aquellas que la inversa era igual a la traspuesta, ¿no? Eso era lo que tenía que cumplir una matriz para ser ortogonal. Pero en principio, vamos a mirar todas las transformaciones ortogonales que dejen fijo este conjunto. Cuando digo dejen fijo este conjunto, no quiero decir que cada punto tiene que quedar fijo, sino que si le aplicás la transformación a los n puntos de ahí, te vuelven a dar los n puntos de ahí, capaz en otro orden. ¿Sí? Entonces, vamos a definir D sub n como el conjunto de todas las A, o F capaz mejor. Sí, F en O2 de R. Esto quiere decir transformaciones ortogonales de R2 que cumplen que F de este conjunto es otra vez el mismo conjunto. Bueno, esto a veces en algún que otro cuatrimestre en lineal no se llega a dar, esto de transformaciones ortogonales, pero si lo llegaron a ver, habrán visto que las transformaciones ortogonales de R2 se pueden clasificar y son de dos tipos. Hay solamente dos tipos de funciones lineales de R2 en R2 que mantienen las distancias entre puntos. ¿Cuáles eran?
Rotaciones y simetrías. Rotaciones y simetrías, ¿sí? O sea, la F esta o bien es rotar con centro en el origen y un cierto ángulo, o bien es hacer la simetría respecto de una recta que pase por el origen. Así son todas las transformaciones ortogonales de R2. Entonces ya sabemos y conocemos ese teorema que esta D sub n va a estar integrada por rotaciones y simetrías. Bueno. Yo afirmo que en este conjunto D sub n hay 2n elementos. O sea que hay 2n transformaciones ortogonales distintas que dejan fijo el polígono regular este. Veamos que el cardinal de este D sub n. Perdón, capaz antes de eso. Notar que D sub n, con la operación de componer funciones, digamos, es un grupo. Va, mejor todavía, perdón. Dn es un subgrupo de las transformaciones ortogonales. Las transformaciones ortogonales ya son un grupo en sí. ¿Sí? Si compones dos funciones ortogonales, vas a seguir teniendo una transformación lineal que sigue manteniendo las distancias. La inversa de una transformación ortogonal también mantiene las distancias. Y la identidad, que sería el 1 para este grupo, es una transformación ortogonal. O sea que eso es un grupo. Y estas transformaciones ortogonales especiales son un subgrupo porque también si componés dos que dejan fijo este polígono, la composición deja fijo el polígono, la inversa de una que deje fijo el polígono deja fijo el polígono, y la identidad deja fijo todo, o sea que cumple. O sea que este D sub n es un grupo. Y ahora sí, veamos que el orden de este grupo es 2n. Yo diría que primero vamos a ver que son como máximo 2n. Después vamos a ver que hay 2n elementos distintos. Pero primero quiero justificar que no puede haber más de 2n transformaciones ortogonales que dejen fijo el polígono. Y el argumento es el siguiente. Fíjense, por ejemplo, miremos en el dibujito este del 6. A este punto lo voy a llamar A, y a este que está al lado lo voy a llamar B. ¿Estamos de acuerdo en que si yo sé cuánto vale f en A y cuánto vale f en B, ya conozco la transformación? Porque esos dos son LI, forman una base de R2, es una transformación lineal. Si sabes cuánto vale sobre una base, la transformación lineal quedó determinada. O sea que alcanza con saber a dónde manda la f al punto A y a dónde manda al punto B. Bueno, claramente para f de A hay n opciones. Porque A tiene que ir a parar a algún elemento de P sub n. Entonces, en principio hay n opciones de a dónde mando al punto A. Ahora, una vez que ya decidí a dónde mandar al punto A, ¿cuántas opciones tendré para elegir a dónde mando a B? ¿Dos? ¿Por qué? Porque vive en la intersección de la recta ortogonal, de donde mandaste el primero y en la circunferencia. O sea, entonces son esos dos posibles, ¿no? Tal cual, ¿no? Claro, en general, en una transformación ortogonal, una vez que ya, digamos, si estoy en R2, una vez que ya decidí a dónde mandar el primero, bueno, pará, no, creo que no lo dijiste bien, ¿no? Porque no es, A y B no son ortogonales. En principio. Agarrás la recta perpendicular a donde mandaste el primero. Sí. Y. No son cosas, tenés razón. No, pero igual está bueno, bien lo que decías vos. mismo, O sea, está bien. una vez que decidiste a dónde mandar el primer vector,
agarrá el ortogonal a ese y solo tenés dos opciones de a dónde mandarlo. Entonces, eso vale en general, más allá de este polígono, del diedral, lo que estamos mirando. Si estamos definiendo una transformación lineal de R2 en R2, y ya dijimos f de este vector tiene que ir a parar a este otro, hay a lo sumo dos transformaciones ortogonales que hacen eso. Entonces, con eso como que ya está claro. Sí, ahí me gustó ese argumento. Y después hacemos el que dice Mauro en el chat. Esto es porque si A es el punto 1, 0, que es uno de los vértices de P sub n, hay n posibilidades para f de A. Y una vez decidido esto, un vector ortogonal a A solo tiene dos posibles imágenes. Pues tiene que ir a un vector que sea ortogonal a f de A y tenga norma 1. ¿Se entendió ese argumento? O sea, ya, independientemente de lo del polígono, cuando queremos definir transformaciones lineales en R2, si ya tenemos un dato de a dónde vamos a mandar un vector, hay a lo sumo dos maneras de completar la transformación lineal. De hecho, hay dos maneras de completar la transformación lineal, porque agarrás un vector que sea ortogonal a S, con el cual va a formar una base de R2, y sabés que tenés que mandarlo a alguien que siga siendo ortogonal y que tenga norma 1. Entonces, hay dos posibilidades porque tenés un vector o su opuesto. La otra, que decía creo que Mauro en el chat, es pensando en esto de que tiene que preservar distancias. ¿Sí? Nosotros sabemos otra forma de verlo. Es que si B es el punto que era vecino, el que sería coseno de 2pi sobre n, seno de 2pi sobre n. Una vez que ya decidimos a dónde mando A, ¿sí? Supongan que A, no sé, la F me lo manda acá. Supongan que este es F de A. Entonces B ahora ya no puede ir a cualquiera de los vértices del polígono, ¿no? Porque sabemos que esta F tiene que respetar las distancias. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ir a alguien del círculo que esté a la misma distancia que él está de A, de F de A. O sea, no sé si me, Sí, no, no sé si está me bien lo que expliqué. dijiste, lo podemos decir más fácil. O sea, si es alguien de la circunferencia que está a la misma distancia de F de A que lo que estaba de A, eso, ¿cómo lo puedo decir en un par de palabras? Alguno de los dos que están al lado, que están Claro, es consecutivos. uno de los vértices adyacentes, ¿no? O sea, fíjense que una transformación ortogonal tiene que mandar vértices adyacentes en vértices adyacentes, porque es la única manera de tener dos vértices del polígono que estén a esa distancia. Todos los demás están más lejos. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, f de b tiene que ser uno de los dos vértices vecinos o adyacentes
a f de A. Con cualquiera de estos argumentos está claro que para elegir a dónde mandamos A hay n opciones, y una vez que hacemos eso, hay a lo sumo 2 maneras de completar la F. Entonces, más que 2n elementos no puede tener este grupo. Por lo tanto, si encontramos 2n elementos que anden, ya está. El orden de este grupo sería 2n. Bueno, dijimos hace un rato que sabíamos que iba a haber rotaciones y simetrías. ¿Cuántas rotaciones hay que cumplan lo que quiero? Si quiero hacer una rotación que me deje fijo los vértices del polígono, digamos. Claro, eso que dice Mauro en el chat es la justificación de por qué tiene que ir a parar a un adyacente. Hay 2 circunferencias que se cortan solo en 2 puntos. Sí. Pero es eso, ¿no? Es decir, los otros vértices del polígono están más lejos. Nada más. Entonces, si quiero hacer una rotación que deje fijo los vértices del polígono, ¿el ángulo qué posibilidades tiene? El ángulo de esa rotación. N. ¿Cómo? N. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo tiene que ser el ángulo? Tenés que correrlo 2K sobre N. Exactamente, ¿no? Entonces, escribamos eso. K entre 0 y N-1. Sí. Entonces. O sea, primero vimos que el orden de Dn era menor o igual que 2n. Ahora veamos que... Uy, ¿qué toqué? Ahora veamos que hay 2n transformaciones ortogonales distintas. En este grupo de n, que es el diedral. Bueno. Todas las rotaciones de ángulo 2k pi sobre n con k entre 0 y n-1 cumplen la condición. O sea, ya tenemos n rotaciones en nuestro conjunto seguro. Y nos están faltando n elementos. De hecho, creo que es claro, ¿no? Que estas son las únicas rotaciones que andan. ¿Sí? Si rotás con otro ángulo que no sea un múltiplo de 2pi sobre n, no te va a caer de vuelta al punto donde vos querés. Más específicamente, para cada vértice del polígono hay exactamente una rotación que lleva a ese vértice. Por eso hay n rotaciones que funcionan. Bueno, y entonces quiere decir que los n elementos que me están faltando encontrar tienen que ser simetrías, ¿no? Por este teorema de que las transformaciones ortogonales de R2 son todas rotaciones o simetrías. ¿Y cuáles serían esas n simetrías que me faltan? ¿Cómo las podríamos describir? Podrían ser las respecto de las rectas que bisectan el ángulo que forman dos puntos adyacentes. Estoy diciéndolo medio mal, pero... Claro, o sea, sería así, por ejemplo, como que, no sé, esta línea, bueno, para impar, si no pensémoslo así, vieron que yo dije que para cada vértice del polígono había exactamente una rotación que llevaba a ese vértice. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo con simetrías. Para cada vértice del polígono va a haber exactamente una simetría que lleva a ese vértice. Por ejemplo, si yo quiero que A vaya a parar a este vértice de acá, tengo que hacer una simetría respecto de esta recta. Que cuando n es impar, justo esa recta va a pasar por el vértice opuesto. Vamos a hacer un poquito mejor.
Vamos a poner más abajo el punto porque no me está quedando bien. O sea, ese podría ser uno de los posibles ejes de simetría. Esa es la simetría que lleva a este punto de acá. Bueno, también va a haber una simetría que lleva a este otro punto de acá, al que está 2 lugares, digamos, para adelante. Bueno, esa simetría va a ser la que tiene este eje de simetría. Si usas esta recta como eje de simetría, lográs mandar A al que sería el C, digamos. Si no, los voy nombrando A, B, C, bueno, la que manda A a C es esta simetría. Después tenés la que manda A a D. Como este dibujo sería así. Esa sería la que manda A a D. La que manda A a E es la que pasa por este vértice. Y por último hay una simetría que deja A fijo, que es la que tiene como eje de simetría el eje X, ¿no? Ahí tracé 5 rectas, fíjense que justamente cada una de ellas pasa por un vértice del polígono, que me sirven como eje de simetría, y esas me describen las 5 simetrías del polígono este de 5 lados. En el caso de n par pasa algo un poquito distinto, porque ahora no es que cada eje de simetría pasa por un vértice. Fíjense que, por ejemplo, si miro el del eje X, que sabemos que es una que anda, ahí pasa por 2 vértices. Y también puedo usar este eje de simetría, y también puedo usar este eje de simetría. Pero hasta ahí solo conseguí 3. Pasa que me faltan los otros 3, que son los que no pasan por vértices, sino que pasan por puntos medios. Tengo esto como eje de simetría, o esto como eje de simetría, o esto como eje de simetría. El punto es que siempre hay también n simetrías que dejan fijo el polígono. Y justamente son n porque si elegís el vértice a donde querés mandar A, hay exactamente una simetría que lo manda ahí, y esa simetría deja fijo todo el polígono. Entonces, hay también n simetrías. Que cumplen la condición. Para cada vértice, digamos, X en el polígono, hay exactamente una simetría que lleva a X. Muy bien. O sea que en este grupo tiene 2n elementos, n de los cuales son rotaciones, y los otros n son simetrías. Simetría respecto a una recta, que bueno, según si es par o impar, esa recta puede ser que pase o bien por un vértice del polígono y un punto medio del lado opuesto, eso cuando es impar, o cuando n es par puede pasar por 2 vértices del polígono o por 2 puntos medios de lados opuestos. Bien. Ahora, esto se supone que es un grupo, entonces yo quisiera poder manejar un poquito mejor los elementos para saber cómo multiplicarlos, para poder hacer cuentas ahí. Entonces, fijémonos una cosa.
Si yo llamo R si R es la rotación de ángulo 2π sobre n, la que lleva A al vértice B, digamos. ¿Quiénes son las otras rotaciones? R a la K. Claro, ¿no? O sea, las rotaciones las obtengo componiendo R. Si ahora quiero rotar 2π sobre n por 2, bueno, tengo que hacer R al cuadrado, hacerlo 2 veces. Entonces, todas las rotaciones en dn son... Bueno, la identidad, que técnicamente es rotar por ángulo cero, R cuadrado, y así hasta R a la n-1. Fíjense que esta R es un elemento de este grupo que tiene orden n. Recién si aplicás n veces esa transformación obtenés la identidad. Porque para tener la identidad tenés que haber girado toda la vuelta. Entonces, las rotaciones son todas potencias de R. Bueno, vamos a llamar S a una simetría en particular. La simetría respecto del eje X. ¿Qué orden tiene este elemento S en el grupo? 2. 2, ¿no? Porque una simetría, si la aplico 2 veces, en un espejo, vuelve, ¿no? Notar que ese cuadrado es 1. Entonces miren qué pasa. Este conjunto, el que tiene todas las rotaciones, es un subgrupo, ¿no? Si compones 2 rotaciones, te voy a dar una rotación, la inversa una rotación, bla, bla, bla. Entonces a este subgrupo lo vamos a llamar H. Es un subgrupo. Bueno, y acá que tenemos la simetría S, como tiene orden 2, el subgrupo generado por S tiene solo 2 elementos que son 1 y S. Y a este lo vamos a llamar K. Tengo 2 subgrupos del Dn. ¿Y cuál es su intersección? El 1. ¿Cómo? Es solo el 1, El ¿no? 1. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos que...? O sea, para ver que es solo el 1, lo que hay que ver es que S no es una rotación, ¿no? Hay varios argumentos para justificar eso. ¿Por qué S no es una rotación? Con el determinante. El determinante era 1, ¿no? Justamente las rotaciones tenían determinante 1, mientras que las simetrías tienen determinante -1. Entonces con eso también ya queda clarísimo. Capaz eso lo tendría que haber hecho antes y me lo salté. Porque dije, bueno, hay n rotaciones, hay n simetrías, pero la gracia era que ahí no estaba repitiendo cosas, ¿no? Que nada es una rotación y una simetría a la vez. Bueno. Entonces tenemos 2 subgrupos que se intersecan solo en el 1. Genial. Como se intersecan solo en el 1, si miramos H por K,
que son todos los productitos de un elemento de H por un elemento de K, ahí vamos a estar encontrando 2n elementos distintos, ¿no? Porque habíamos visto que cuando la intersección era solo el 1, la escritura era única. Entonces, todas las posibles combinaciones de agarrar una potencia de R y multiplicarla por el 1 o por S, me van a dar 2n elementos distintos. Pero como el grupo G solamente tenía 2n elementos, me van a dar todos los que hay. Entonces, por lo tanto, HK, que sería el conjunto de todos los elementos de la forma voy a escribirlo como dos casos. O sea, lo que estoy diciendo es, H por K, por definición, son todos los productitos de un elemento de H por un elemento de K. Para el elemento de K tengo dos opciones. O es el 1, que es lo mismo que no multiplicar por nadie, y me quedan solo los que ya estaban en H, o es el S. Entonces me quedan todos los elementos de la forma R a la alguien por S. Bueno, esos, hay 2n maneras de hacer eso, y como vimos que cuando los subgrupos se intersecan solo en el 1, hay escritura única, eso me da 2n elementos distintos. El grupo de n solamente tenía 2n elementos, o sea que acá tengo todas las transformaciones ortogonales que fijan el polígono. Entonces, H por K es todo D sub n. Y no solamente eso, sino que estas de acá resultan ser las simetrías, ¿no? Porque las otras eran las rotaciones, tenemos n rotaciones y n simetrías. Bueno, o sea que en definitiva, todo elemento de G se puede escribir así. O es un R a la I o es un R a la I por S. Tenemos, el G me quedó generado por esos dos elementos R y S. Sabemos que los elementos tienen esta forma. Entonces, ahora que sabemos que los elementos de G se escriben de esa forma, yo quiero saber cómo componerlos. Quiero saber cuando multiplico dos elementos de G cuánto me va a dar. Pero fíjense que, o sea, queremos saber cómo multiplicar dos elementos de Dn. Es decir, vamos a tener, no sé, un R a la A por S a la B, y eso lo vamos a querer multiplicar por otro elemento R a la C por S a la B, donde acá A y C están entre 0 y n-1, y B y D son 0 o 1. Y lo que yo quiero es poder expresar el resultado de esta misma forma. O sea, otra vez quiero tener un R a la alguien por S a la alguien, porque así tengo descritos los elementos del diedral. Y entonces otra vez, como dijimos hace un rato, ¿no? Como que lo que nos gustaría entender es cómo cambiar de lugar estas cosas, cómo poder mover las R a la izquierda. Entonces, para eso, yo digo que si logramos entender cuánto da S por R,
Si S por R lo sabemos escribir de la forma que queremos, después con eso ya nos va a alcanzar para conmutar las cosas que necesitamos. O sea, queremos, digamos, que esto sea un R a la I por S a la J, pero queremos entender de dónde salen el I y el J. ¿Sí? Entonces la observación es que S por R es lo mismo que R a la menos 1 por S. Pensemos por qué. Está claro que esos dos elementos son rotaciones, ¿no? Porque estoy componiendo son simetrías, perdón. Porque estoy componiendo una rotación con una simetría, el determinante me da menos 1. O sea que SR es una simetría y R a la menos 1 por S es también una simetría. Si queremos ver que son el mismo elemento, alcanza con ver que mandan A al mismo lugar, porque dijimos que para cada vértice del polígono había exactamente una simetría que mandaba A ese vértice. Entonces lo que hay que hacer es analizar qué pasa cuando aplicamos esto en el vértice A. Son SR y R a la menos 1S. Vamos a hacerlo en nuestros dibujos de arriba. A ver, primero en el del 5. Este es el punto A. No, perdón, A es el otro. A es este. Bueno, SR quiere decir primero rotar y después hacer la simetría. Cuando roto, A va a parar acá, digamos, o sea, el R de A sería este. Y después cuando a eso le aplico la S, que es la simetría respecto del eje X, ese punto viene a parar acá. ¿No? Hacerle SR al punto A, me lo manda acá. La otra función era R a la menos 1 por S. Hacer primero S y después la rotación, pero la inversa. Bueno, S deja fijo el punto A, ¿no? Porque es la simetría respecto del eje X. Y después de eso, hacerle R a la menos 1 es rotarlo para abajo. Un ángulo de 2π sobre n, otra vez voy a terminar acá. O sea, A cuando le aplico S queda quieto. Y después esto sería R a la menos 1 de S de A. Bueno, no hace falta el otro, ¿no? Porque no usaba nada de par o impar. Se ve. Rotar primero y reflejar después es lo mismo que directamente hacer la simetría primero, que A no lo mueve, pero los otros puntos sí, y después rotar para el otro lado. A me lo manda al mismo lugar, los dos sabemos que son simetrías, son la misma transformación ortogonal, porque hay una sola simetría que manda a este punto de acá abajo. Entonces vale esa relación. Vale que S por R es lo mismo que R a la menos 1 por S. Y con eso ya nos alcanza para entender cómo multiplicar elementos, porque entonces cuando queremos hacer R a la A, S a la B, R a la C, S a la D, en definitiva solo importa si B es 1, ¿no? Porque si B es 0, ya tiene la pinta que quiero, ya es R a la A más C por S a la D. Entonces, si esta S es 1, la voy como cambiando de lugar con las R, ¿no? Tengo SR, lo cambio por R a la menos 1 por S. Lo hago de vuelta, lo hago de vuelta. Vamos a escribir un ejemplo concreto. Si tengo, por ejemplo, R cuadrado S, R cubo S, eso sería S, R, 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 S. Y ahí vamos cambiando. SR es R a la menos 1S. Y así voy corriendo la S un lugar a la derecha cada vez. Y así.
hasta que pude mover todas las R's a la izquierda y todas las S's a la derecha. Acá justo S por S es la identidad, entonces ya me quedó directamente, acá me quedó R a la menos 1. Tengo R cuadrado por R a la menos 3, R a la menos 1. Bueno, y en general lo que pasa es que cada R, cuando se me cambia de lugar con la S, pasa a estar invertida. Entonces esto va a ser R a la A menos C por S a la 1 más D. Esta no es la manera más linda de escribir esta relación, pero el punto, lo que hay que entender es que si los elementos tienen todos la pinta R a la I por S o R a la I, y entendemos cómo cambiar de lugar una S con una R, ya sabemos cómo multiplicar dos cosas de esa pinta y volver a tener un elemento de esa pinta. Bueno. Entonces este es el diedral, un grupo de orden 2n, que tiene n elementos que son rotaciones. Ese es el subgrupo generado por un elemento R que tiene orden n. Y después tiene otras n elementos que son simetrías. Que con tener a una simetría particular S y la R, ya me generó todas. Todos los elementos del diedral tienen la pinta que escribí antes. Y sabemos cómo multiplicarlos gracias a que vale esta relación SR igual R a la menos 1 por S. Un último comentario, pero que con la hora no da que hable demasiado. En álgebra 2, depende de vuelta cuándo, con quién, qué sé yo, habrán escrito algo como esto. El diedral es el grupo generado por dos elementos R y S, sujeto a las relaciones R a la n, S cuadrado igual a 1, y bueno, lo puedo poner como lo puse arriba, lo puedo poner de varias maneras, pero había algo que se llamaba presentaciones de grupos. ¿Sí? Yo puedo armar algo que se llama el grupo libre en dos letras, R y S, cuyos elementos son como todas las palabras que yo puedo formar usando esas letras y sus inversos. ¿Sí? Cualquier tira de cosa que sea R, R a la menos 1, S, 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 R, R, cualquier cosa de esa forma va a ser un elemento del grupo libre. Y adentro de ese grupo libre, nosotros ahora es como que queremos identificar cosas, queremos que hay cosas que forzar que sean 1. Por ejemplo, queremos que R sea un elemento de orden n, entonces queremos que R a la n sea 1. Entonces, R a la n es uno de los elementos que queremos anular. Bueno, de esa forma escribimos todas las relaciones que queremos que se cumplan, ¿sí? Que en el fondo todas se pueden poner de la forma alguien igual a 1, ¿no? Esta de acá yo no lo escribí así, pero fíjense que pasando todo a un lado, la relación que se tiene que cumplir es RS igual a 1, ¿no? Esto creo que es lo mismo que poner SR igual a 1. Entonces es como que dentro del grupo libre yo quiero que se cumpla que R a la n sea 1, que S cuadrado sea 1, que SR sea 1. Entonces algo que se podía hacer era agarrar todas esas relaciones, mirar el subgrupo normal generado por todos esos elementos adentro del grupo libre y armar el cociente. Entonces, en ese grupo cociente vas a tener dos elementos que son la clase de R y la clase de S, para ser precisos, que cumplen todas esas relaciones, y en algún sentido es el grupo más grande que podés hacer, porque como que realmente estás haciendo que se vuelvan 1 solo las cosas que esto obliga que sean 1, no estás agregando relaciones extra. Bueno, y lo que ocurre es que este diedral admite esta presentación. O sea, si yo tengo, y acá es como cambiamos totalmente el punto de vista, porque antes yo lo presenté como algo re concreto, los que cambian las transformaciones ortogonales que mantienen el polígono, qué sé yo. Pero si ahora me olvido de todo eso y digo, quiero inventar un grupo donde tenga dos elementos R y S que cumplan todas estas relaciones, bueno,
si hago eso y no agrego relaciones de más, digamos, voy a obtener sí o sí un grupo de orden 2n, cuyos elementos van a ser de la forma que vimos antes, los R a la I y los R a la I por S. Y bueno, son 2n elementos distintos. La manera de justificar, digamos, que esto me da una presentación es ver, o sea, que esto me da un grupo de orden 2n, es mostrar que el diederal es un ejemplo de grupo de orden 2n donde se cumplen estas relaciones. Pero ya el solo hecho de que se cumplan estas relaciones fuerza a que no pueda haber más de 2n elementos. ¿Sí? Por el mismo razonamiento que hicimos antes mirando el caso concreto de cómo definimos el diederal, se puede ver que todo elemento o es un R a la I o es un R a la I por S, si se cumplen estas relaciones. Tener una presentación de grupos como esta era muy útil para definir morfismos que salgan de ahí. ¿Sí? Si yo quiero definir un morfismo que salga del diederal, como yo sé que el diederal cumple estas relaciones, lo único que necesito hacer es mandar el R y el S a dos elementos del grupo al que quiero llegar que cumplan estas relaciones. Y sé que si hago eso va a estar todo bien, porque es lo único que necesito asegurarme chequear. No hay relaciones ocultas, como esto que pensábamos nosotros para los morfismos de extensiones, que yo decía, a veces no se ve que hay relaciones entre los generadores. Bueno, tener una presentación es como tener toda la información a la vista. Estás mostrando todas las relaciones que tenés que chequear que se cumplan, y si eso se cumple está todo bien. Entonces el diederal también se podía presentar de esta manera. Lo que van a necesitar seguramente repasar, que eso evidentemente no lo voy a hacer hoy, pero tampoco creo que lo haga el viernes porque quiero hacer otra cosa. Para algunos ejercicios van a tener que buscar cuáles serán los subgrupos del diederal, cuáles serán los subgrupos normales del diederal, ese tipo de cosas van a tener que recordar. Pero por lo menos ya sabiendo que los elementos se escriben de esta manera, hay varias de esas cosas que las pueden volver a pensar. Bueno, listo, suficiente por hoy. El viernes seguro quiero hablar sobre el grupo simétrico, el SN, que es otro grupo importante que nos va a aparecer mucho. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? O sea, la primera parte de la práctica 4 es como repaso de cuestiones técnicas sobre grupos finitos de la mano de estos dos, ¿no? Del No, diederal y la del primera parte de simétrico. la práctica 4 habla de separabilidad, que es esta cosa que yo te decía, justo como las condiciones mínimas que vamos a necesitar para poder estar seguros de que las raíces no son raíces múltiples, los minimales, qué sé yo. Habla un poco de eso. Y después ya al toque está el teorema de Galois, que está ahí para probarlo, dice lo que dice, y ahí ya empiezan a aparecer ejercicios para usar el teorema de la correspondencia de Galois. Entonces, como ese teorema te va a hacer mirar subgrupos de cosas, subgrupos normales de cosas, entonces quería repasar un poco esos nombres, y va a aparecer mucho el diederal como grupo de Galois de cosas, y va a aparecer también el SN, el AN, que es lo que vamos a hablar la próxima. O sea, pero ya deberíamos empezar con la práctica 4, digamos. Sí, no, sí, claro. Sobre todo la primera página, todo lo que es antes de que empiece el teorema de Galois, está todo ahí, está todo definido ahí, lo que hay que hacer, todo lo pueden hacer. Ahí está. Lo que viene después del teorema de Galois, capaz hay que repasar, depende de qué tanto se acuerden de grupos y subgrupos, van a ver si necesitamos algo más de... Pero ya con lo que hicimos hoy es bastante, sí, más vale que se puede. Ahí Leo en el Listo, chat listo. preguntaba si de n te queda el producto semidirecto entre h y k. Claro, porque h es normal, que tiene orden n adentro del diederal, o sea que tiene índice 2. Así que es el producto semidirecto. Sí. ¿Algo más? En la